diablo de mentira, y entró. ¿Sabía usted, hermano, que cuando Jesús andaba caminando, sabía usted, dice la palabra de Dios, que los fariseos, hermano, estaban en contra de él? Eran unos mentirosos, siempre estaban haciendo las obras del enemigo, y en un día el Señor los reprendió. Si verdaderamente fueran hijos de Abraham, hacían las obras de Abraham, pero ustedes son unos mentirosos, están haciendo lo contrario de lo que dice Abraham. Y vámonos, hermano, a Juan 8:44. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gracias a Dios, aleluya. Y nos dice la palabra de Dios, hermano. Nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira, hermanos. Ahí claramente nos vuelve a decir el Señor, hermano. ¿Qué es lo que hacían esos fariseos, hermano? Estaban en contra de la verdad, que era Jesucristo, hermano. Por eso el Señor los tuvo que reprender y les estaba diciendo que desde el principio, hermano, desde el principio, si nosotros, hermano, como cristianos, desde el principio no acomodamos nuestra vida y no empezamos a desechar todo lo que a Dios le agrada, vamos a seguir como esos fariseos, hermano. ¿Cómo siguieron esos fariseos? Haciendo lo contrario, negando la verdad, y eran padres de mentiras. Se los dijo Jesucristo en su palabra. Por eso, hermano, en esta tarde, hermano, Dios nos ama, hermano, y Dios nos está advirtiendo una y otra vez, hermano, una y otra vez, hermano, porque Dios no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, pero el Señor no se equivoca lo que quiere para su iglesia. Y yo te lo voy a decir: sabemos que el diablo es padre de mentira. A eso vino, a engañar a la humanidad, y lo hizo desde el principio con Adán y con Eva. Lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? El Señor los puso en un lugar hermoso, a la pareja los puso, les dio todo. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermano? El diablo no se quedó contento. ¿Por qué no se quedó contento, hermano? Porque es un diablo de mentira, es un padre que vino a engañar a la humanidad. Y yo te quiero decir en esta tarde, iglesia, no te dejes engañar por el enemigo, no te dejes engañar por las obras de Satanás, porque si te dejas engañar vas a caer en las garras de él. No le permitas, no le permitas. Tú lo puedes lograr, pero lo puedes lograr si tú mismo reconoces: Señor, yo necesito de ti, quita todo lo que no es tuyo. Yo desecho esta mentira, yo desecho este engaño de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos. Pero si tú te quedas callado y empiezas a engañar, empiezas a hacer caso de la mentira, como le pasó a Eva. La serpiente vino y le habló bonito al oído y le dijo: tú puedes ser igual que Dios. Y ella, ¿qué pasó? Hizo caso, hermanos, hizo caso, le prestó oído, le prestó oído.
desechados, hermano, de ese lugar hermoso. Fueron desechados, hermano. Oh, no le permitas a Dios que te deseche. No le permitas, iglesia, porque tú eres especial para Él. No le permitas, iglesia. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Señor. Y no solamente fueron desechados, hermano. Vino una maldición sobre ellos, hermano. Sobre los dos, hermano. Oh, gracias, Señor. Y vámonos a la palabra ahí en Génesis 3, hermano, para ver lo que el Señor les vino la maldición, hermano. Oh, gracias, Señor. Mira, hermano, vamos a ver el versículo 16. 3:16. Cuando lo tenga, indíqueme amén, hermano. Amén. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu gran preñeza. Con dolor darás a luz los hijos, y tú desearás para tu marido, y él se enseñará de ti. Y nos vamos al 19, ahí mismo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué vino, hermano? Ahí vino el juicio, hermano. Vino la maldición de Dios sobre qué, hermano. Sobre ellos, hermano. Ahí claramente lo dice el Señor, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no iban a morir, hermano. Iban a ser eternos, hermano. No iba a haber muerte, no iba a haber dolor, no iba a haber tristeza. Pero ahí fue la desobediencia del hombre, hermano. Ahí fue el engaño, que el diablo vino y engañó a Eva, y Eva le prestó oído, y no solamente engañó al hombre, hermano. Y lo estamos viendo claramente en la palabra, hermano. Dice que del polvo fue tomado, y al polvo irá, hermano. Que es la muerte, hermano. Por eso, hermano, hay juicio. Como le decía mi hermano en actividad, hay juicio, hermano. Hay juicio, hermano, cuando nosotros, el Señor nos dice, el Señor nos habla, y no entendemos, hermano. Hacemos oídos sordos, porque somos oidores olvidadizos. Y el Señor no quiere que tú seas un oidor olvidadizo, sino que seas un oidor hacedor de la palabra y la pongas en práctica, hermano. Amén. Oh, gracias a Dios, aleluya. Amén. Y mire, hermano, por eso yo le decía, hermano, que a veces la iglesia está en un caos. ¿Por qué en un caos, hermano? Porque a veces, hermano, nos mentimos unos a los otros, hermano. Hay que ser sinceros, hermano. Hay que ser sinceros. Si la regamos, como dicen allá afuera, hay que decir la verdad. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es lo que mira un Dios. Un corazón sincero. Un corazón sincero. Y cuando Dios mira ese corazón sincero, es cuando ahí